Bien, estamos en octubre y hace pocos días se cumplió el aniversario de la llegada de Colón a América. Sin embargo, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado por ahí que los vikingos habían llegado mucho tiempo antes al continente americano. Estamos hablando alrededor del año 1000. Y para entender qué gente, quiénes eran y qué pasó, por qué no prosperó este intento de colonización muy curioso que ocurrió, debemos retroceder hasta los años 800 de nuestra era. ¿Dónde? En la isla de Islandia, que en ese momento era un recóndito lugar de Europa y en el cual, a partir de esa fecha, de esa época, empezó a ser colonizado por numerosas familias provenientes sobre todo de Noruega. Islandia se convierte así para nosotros en una gran fuente de narraciones que en un principio parecían contener simplemente ficciones, pero que con el tiempo se descubrió que no era tan así. Islandia fue colonizada por granjeros, por gente que buscaba hacer negocios y se transformaban en mercaderes, por gente de la pesca y también por refugiados, ya sean refugiados de la ley, como así también personas que estaban expulsadas de su tierra, o gente que tenía sus problemas personales, ¿no? Y decidía irse a un lugar lejano y empezar una vida nueva. En este video vamos a hablar de ciertas personas que fueron los protagonistas de esta historia, empezando por el legendario, casi mítico Erik el Rojo. Erik el Rojo, oriundo de Noruega, se había trasladado a Islandia con su familia y un grupo de gente que lo seguía, y allí había tenido distintos episodios violentos, problemas con la ley, peleas, trifulcas, y fue finalmente expulsado durante 3 años de la isla, y él decidió, ya que contaba con hombres y barcos, no volver hacia Noruega definitivamente, donde también había sido expulsado, sino más bien partir hacia el oeste. ¿Por qué hacia el oeste? Unos años antes, aproximadamente 20 años antes, un hombre de apellido Bjarni había explorado unas costas desconocidas al oeste de Islandia. Eran tierras complicadas, con muchos glaciares y témpanos de hielo, que volvieron imposible cualquier intento de asentamiento de Bjarni y sus hombres. Sin embargo, todo esto, Erik el Rojo se embarcó hacia el oeste y llegó a esta misteriosa costa, un lugar vasto e inhóspito al cual él bordeó por la costa hacia el sur hasta bordear el cabo, que significaba la punta más austral de este lugar, y luego se abrió paso hacia las costas del oeste. Las costas occidentales de esta gran isla presentaban muchísimas mejores condiciones para asentarse. Allí encontró Erik el Rojo con sus hombres fiordos, pastizales, algunos pequeños bosques y sobre todo mucho recurso pesquero, que era lo que le interesaba a esta gente, ¿no? Sobre todo, ya que eran tierras muy difíciles para pretender una producción agrícola de algún tipo. Bien, estableciendo básicamente 2 áreas de colonización en esta costa occidental de la tierra a la que llamaron Groenlandia, Tierra Verde. Erik y sus hombres prosperaron y, al pasar los 3 años de exilio, volvió a Islandia, triunfal, exitoso y con muchas noticias. ¿Qué sucedió? Que Erik el Rojo iba a asentarse definitivamente en Groenlandia con mucha más gente. Y así se generó una gran migración
desde Islandia hacia Groenlandia, en el que se dice que alrededor de 450 personas compusieron esta gran flota y se asentaron en Groenlandia. Bueno, esta gente se asentó, prosperó y estableció una vía de comercio con Islandia. En un comerciante que se había instalado en Islandia, de apellido Bjarni, se dedicaba a transportar mercancías desde Noruega. En uno de sus viajes permaneció en Noruega, el tiempo en el cual el Mar del Norte se vuelve peligroso por los témpanos de hielo flotantes. Entonces, al volver a Islandia, un tiempo después, se encontró con que su padre ya no estaba más en la isla y que se había marchado hacia la colonia de Erik el Rojo. Cansado, dicen, de los conflictos en la isla. No hay que olvidar que en estos años estaba llegando el cristianismo y esto generaba muchos conflictos internos entre las personas seguidoras de los dioses antiguos y los que abrazaron a la nueva religión. Bjarni entonces directamente no desembarcó todas sus mercancías y se dirigió directamente hasta Groenlandia, pensando que allí también pagarían aún más por, por sus preciadas mercancías continentales. Bien, ¿qué sucedió con Bjarni? Sin conocer el camino y en un momento de mal tiempo, erró el camino. Se pasó de largo y siguió hacia el oeste y se encontró con otra tierra distinta a las menciones que le habían dicho y donde no había nadie, no había ninguna colonia. Bordearon la costa hacia el norte hasta los témpanos de hielo y decidieron retornar. Y así sí encontraron Groenlandia y se encontraron con la colonia de Erik el Rojo. Sin embargo, habían descubierto una nueva tierra aún más al oeste. Ahora es cuando entra en la historia nuestro próximo gran personaje. Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo. Durante los años posteriores al viaje de Bjarni a estas costas occidentales, creció una constante curiosidad por parte de los colonos, sobre todo por los relatos de Bjarni, en los cuales comentaba que se podía adquirir madera en esas tierras. Entonces, 14 años después, Leif Erikson le compró el viejo barco a Bjarni, ya anciano, entrado en años. Leif, que era un temerario marinero, había sido, por ejemplo, el primero en conectar Groenlandia con Noruega, realizando la hazaña impresionante que es cruzar en esos barcos, con esa tecnología, el Mar del Norte, de punta a punta. Bueno, así temerario como era Leif, decidió encabezar esta exploración hacia las tierras de Bjarni. Se lanzaron entonces, salieron de Groenlandia en el año 1000 y alcanzaron una tierra que resultó ser una isla de geografía bastante más plana, tal como lo había narrado Bjarni, y a esa tierra la llamaron Helluland, tierra plana. Continuaron bordeando las costas hasta que llegaron a las regiones que Bjarni les había indicado, las tierras de los grandes bosques, Markland. Sin embargo, continuaron 2 días más de navegación hacia el sur hasta encontrar un sitio de características atractivas donde poder permanecer durante un tiempo. Entonces exploraron un poco la región, juntaron madera, pasaron el invierno y regresaron a Groenlandia. En el camino encontraron un barco naufragado y 15 tripulantes sobrevivientes a los cuales los llevaron a Groenlandia. Esto habla también de otros intentos que quizás no están debidamente documentados. Bien, Leif volvería en búsqueda de algunos cargamentos encallados en aquel barco, pero
Luego nunca más regresaría a esta tierra a la que, debido a que en la zona del campamento de invierno que habían establecido les había parecido encontrar uvas, la llamaron Vinland, tierra de la vid. No regresó, como les digo, nunca más a Vinland, debido a que tuvo que hacerse cargo del establecimiento rural que había heredado de su padre, llamado Brattan Cliff. Pero su barco, su viejo barco, aquel barco de Bjarni, de tantas hazañas con el que él viajaba a Noruega, había ido a América, este barco se lo pasó a su hermano Thorvald. Así fue que Thorvald se embarcó hacia el sudoeste, encontrando luego de haber bordeado toda la costa aquel campamento construido por Leif, donde se asentaron, exploraron y pasaron el invierno. Luego de varios meses en ese lugar, encontraron en una bahía, solitarios, lo que ellos llamaron un cobertizo, una especie de choza o refugio abandonado, lo que indicaba que otra gente vivía en esas tierras. No eran los únicos, no eran los primeros. ¿Qué sucedió? Un día, en una de esas tantas exploraciones, llegaron a un lugar que notaron ideal para sentarse, pero tirados en la playa a lo lejos, vieron 3 bultos oscuros. No supieron bien qué eran, así que desembarcaron, caminaron por la playa y se acercaron a estos bultos que resultaron ser 3 kayaks dados vuelta de cuero, y debajo de cada uno de esos kayaks había un nativo americano, probablemente miembros de la nación Beothuk o de la nación Mi'kmaq. Los nórdicos los llamaron Skraeling. Estos nativos no estaban solos y se generó una escaramuza. Empezaron a combatir entre los dos grupos, resultando 8 nativos muertos y un sobreviviente que se alejó subiéndose a una de estos kayaks y remando a gran velocidad, alejándose. ¿Qué sucedió? Que volvió con refuerzos, muchísimas barcas pequeñas llenas de nativos con flechas, se acercaron a los barcos nórdicos, el combate se tornó cruento, brutal, y el mismísimo Thorvald fue herido de un flechazo en la axila que le quitó la vida enseguida. Así se alejaron los nórdicos y ante tanta hostilidad y tanta complicación decidieron volverse a Groenlandia. El siguiente intento de colonización fue llevado a cabo poco tiempo después por un hombre apellidado Karlsefni, oriundo de Noruega, encabezó una expedición con intención de colonizar. Leif le permitió instalarse en su campamento, pero no por mucho tiempo, lo cual indicaba cierta pretensión de pertenencia de ese lugar a él y a su estirpe, ¿no? Por lo tanto, Karlsefni se instaló un poco tiempo ahí, y sin embargo, allí Karlsefni y su gente se encontraron prontamente con grupos de nativos con los cuales establecieron un comercio, digamos. Los nativos les propiciaron pieles y los colonos les dieron, entre otras cosas, leche, cosa que fue una sorpresa muy agradable, ya que en América no se consumía leche, no existía el ganado vacuno, ni ovino, ni caprino. Por lo tanto, los nórdicos hicieron buenos pactos con ellos, ¿no? Esta situación hizo pensar a Karlsefni que debía ser protegido el asentamiento y construyeron una empalizada alrededor. Algunos de los hombres que los habían acompañado regresaron, pues no era el lugar que esperaban encontrar, las condiciones no eran las más favorables. Sin embargo, algunos se quedaron. Incluso allí nació el primer, podríamos decir, el primer criollo, el primer europeo nacido en América, al que llamaron Snorri. Cuando Snorri estaba en su cuna, fue que llegó un gran grupo de indígenas
Al parecer con intenciones de comerciar. Se llevaron a cabo ciertos intercambios, pero ocurrieron malentendidos. Parece ser de que uno de los aborígenes sustrajo de una de las cabañas un arma. Se generó un combate que derivó en una batalla en la cual pudieron repeler a los nativos, los cuales escaparon llevándose algunas cosas de ellos. Al tiempo volvieron a regresar los nativos en actitud claramente hostil y se generó una segunda batalla en la cual los nórdicos pudieron abatir a varios de los atacantes. Pero bueno, esta situación hizo que decidan retirarse de la zona. Cargaron con un buen cargamento de pieles y madera, regresaron a Groenlandia. El último intento de colonización lo llevó a cabo Fridis, media hermana ilegítima de Leif, que se embarcó con un grupo hacia el campamento de su hermano, pero prontamente halló el fracaso debido a disputas internas que derivaron en una batalla brutal en las cuales fueron asesinados varios de los miembros, y el resto, los sobrevivientes, volvieron a Groenlandia sin más. Posteriormente han continuado habiendo acercamientos de estos colonos a Finland en búsqueda de madera, sobre todo. Sin embargo, la afamada Vinland de Leif empezó a caer lentamente en el olvido, ya que era un lugar inhóspito, lejano, peligroso, complicado. Si a eso le sumamos los nativos hostiles y la distancia que vendría a ser lo mismo que le llevaba en tiempo a un groenlandés llegar al campamento de Leif que ir directamente hasta Noruega, donde ahí podría conseguir elementos muchísimo más valiosos que los que podía llegar a encontrar en Groenlandia, como pieles y madera, que eran productos que se podían llegar a conseguir en otros puntos del mundo. Para la gente del siglo XI, Vinland empezó a quedar lentamente en el olvido, hasta el punto en que llegó al siglo XX tan solo como relatos en estas sagas irlandesas, narraciones que se creían ficticias, hasta que en la década de los 60 del siglo XX se encontró en la costa norte de la isla de Terranova, en Canadá, el sitio llamado Landsumedru, un sitio que encaja un poco con las descripciones de este campamento de Leif, con espacios para una herrería, con un dique seco, con talleres, viviendas, y que coincide también con las descripciones geográficas del lugar. Entonces, si repasamos, ¿quién fue el primer europeo que descubrió América? Podemos pensar en Leif Erikson como el primero que ejecutó una colonización, digamos, efectiva con la creación del campamento. Sin embargo, si nos vamos más atrás, antes de la colonización de Groenlandia, tenemos que en el siglo X el navegante Gunnbjörn Ulfsson erró el camino en una tormenta dirigiéndose hacia Islandia, navegando hasta unas rocas al oeste de esta gran isla, a la que bautizaron como Arrecife de Gunnbjörn. No debemos olvidar tampoco que en el año 978 Snæbjörn Galti descubrió las costas de Groenlandia. ¿Y qué pasa? ¿Groenlandia la consideramos como parte de América? En mi opinión sí, por lo tanto podemos decir que Gunnbjörn Ulfsson había creído divisar otras tierras más al oeste, que eso fue la base por la cual en el año 978 Snæbjörn Galti llegó hasta Groenlandia. Entonces, podemos decir que Galti fue el primer europeo en llegar a América, porque Groenlandia es parte de Norteamérica. Luego, en el año 986, Erik el Rojo llegó efectivamente a la costa occidental de Groenlandia y la colonizó. Posteriormente a eso, tenemos a Bjarni, apellidado Herjolfsson, quien se peleó en su rumbo hacia Groenlandia y llegó a las costas de lo que hoy es Canadá y la isla de Baffin. Era quien había visto los bosques, los primeros bosques. Luego de eso, tenemos al afamado Leif, que Leif fue, como dijimos recién,
el encargado de este campamento, que puede ser que sea el coincidente con el hallazgo arqueológico de Sonsonville. Luego de eso tenemos a Thorvald, que fue el primero que tuvo contacto con los Skraeling, con los nativos. Luego tenemos a Thorfinn Karlsefni, que si recordamos fue el que tuvo los episodios tanto de comercio como de batallas con los nativos. Y por último, la expedición de Freydis, la media hermana de Leif. Este es entonces el panorama en el cual englobamos a todos estos personajes que han sido importantísimos para definir el descubrimiento y la colonización americana por parte de lo que le llamamos vikingos, islandeses, noruegos y groenlandeses, y también el primer europeo nacido en América, que fueron los hombres y mujeres que vivieron, que experimentaron este misterioso y enigmático episodio